la nube, listo. Porque recién no sé dónde estaba grabando. Yo puse grabar, pero no me pidió, no me dijo dónde lo iba a grabar. Bueno, ahora sí, tienen que abrir el chat. Ahí está, ahí tengo mis pantallitas como siempre. Entonces, vamos de nuevo, vamos a estudiar la unidad 2. De la unidad 2, la segunda parte que está relacionada con dispositivos, ¿sí? Dispositivos de capa 2. Vamos a ver a la mayoría hoy, y la clase que viene vamos a ver los dispositivos relacionados con el tema inalámbrico, o sea, los access point, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, hoy vemos cómo se encapsula la información y cómo se desencapsula, es decir, cómo se transfiere la información desde el origen hasta el destino. Vamos a ver qué características tiene, cómo funciona mínimamente una placa de red, un hub, un puente, un switch, cómo aprende el switch las direcciones MAC, o sea, cómo construye sus tablas de direcciones MAC, o también se llama tabla CAM. Y vamos a ver el protocolo 802.1D, que ya vamos a ver para qué se usa, ¿sí? El Spanning Tree Protocol que se llama. ¿Qué significa esto del proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento? Nosotros acá tenemos estas capas, hacen referencia a la arquitectura TCP/IP, tiene 4 capas. Entonces, en el origen se ejecutan todas las capas de la arquitectura. En el destino, igual, todas las capas de la arquitectura. Pero en este caso, en los dispositivos intermedios, todavía no sabemos lo que es un router, pero yo les cuento que es un aparato que tiene funciones. A ver si alguien se da cuenta, si hicieron la actividad de la unidad 1, ¿qué funciones, de qué capa, de qué capa cumple las funciones un router? Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6 o capa 7 del modelo OSI. A ver si se dan cuenta con lo que hay en la diapositiva. ¿Se entiende la pregunta? ¿De nuevo, profe? A La de ver. enlace sería. Capa 3. Bueno, están divididas las opiniones. Está bien porque todavía no lo sabemos. En realidad, un router, yo se los pregunto porque esta capa interred, había una de las actividades que hacía compararlo con el modelo OSI. Y la capa interred del modelo OSI se corresponde con la capa interred de TCP/IP se corresponde con la capa de red del modelo OSI, que es la capa 3. Entonces, un router, acá los confunde porque hay dibujados como 2 capas, pero en realidad cuando uno compara TCP/IP con OSI, la capa de host a red cumple las funciones de la capa 1 y la capa 2, es decir, capa física y capa de enlace. Y la capa de interred es igual a la capa de red del modelo OSI. Entonces, un router es un dispositivo de capa 3. ¿Por qué? Porque cumple funciones de capa 1, capa 2 y capa 3. Acá tenemos otro router, y bueno, en este caso yo les hice una topología muy sencilla, porque la idea es que veamos cómo se transfieren los datos desde el origen hacia el destino. ¿Por qué capa empezará la transferencia de datos, o cuál será la capa que inicia la comunicación en el origen? ¿Qué les parece? ¿Cuál de estas 4 capas? De aplicación. Perfecto, muy bien, la capa de aplicación. Entonces, la capa de aplicación va a generar datos, esos datos se van a enviar a la capa de transporte va a encapsular, le va a agregar información, se la va a pasar a la capa interred, la capa de interred se la va a pasar a la capa de host a red, y finalmente todo eso, es decir que se descienden los datos, las PDU que se llaman, descienden por las diferentes capas en el origen. Eso se convierte físicamente en unos y ceros que se trasladan al medio de transmisión, ¿sí? Esos unos y ceros llegan hasta el primer dispositivo, en este caso hay un router, suele ser un switch, normalmente el dispositivo entre una PC y un router, pero en este caso, bueno, para hacerlo más sencillo, graficamos un router. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué capa va a ingresar al router esos bits? ¿Qué les parece? ¿Cuál de las 2 capas que están ahí graficadas? Por la de host. Claro, muy bien. Entra por abajo, como quien dice. ¿Por qué? Y porque los bits llegan por el cable, entran por ahí. Entonces, los bits entran por el cable y empiezan a ascender hacia las diferentes capas, hacia las capas superiores. Es decir, que el router va a interpretar los bits, va a descubrir que hay una trama, eso lo va a desencapsular y se lo va a entregar a la capa de red. ¿Qué va a hacer el router cuando esté acá? Va a tener en cuenta, ¿se acuerdan la dirección IP? En esta capa se manejan paquetes. En un paquete, en la cabecera que se llama, los campos básicos, que solamente vamos a nombrar ahora, es la IP origen y la IP destino.
Entonces el router va a mirar la IP destino para ver hacia dónde va dirigido el paquete, va a consultar en su tabla de encaminamiento y le va a decir sácalo por esta interfaz. Entonces, ¿qué va a hacer el router? A ese paquete lo va a volver a encapsular, se lo va a pasar a las capas inferiores hasta que de nuevo llega a la capa física y se convierte de nuevo en bits, ¿sí? Es decir que los datos se encapsulan en el origen, viajan por el cable, por el aire, en este caso hay un cable, suben, ¿sí? Ascienden hacia las capas, hasta la máxima, llegan hasta la máxima capa, que la única capa que entiende el router es la capa interred, consulta tablas de encaminamiento, vuelve a encapsular, es decir, que descienden los datos nuevamente, viajan hasta el siguiente router, en el siguiente router vuelven a hacer lo mismo, se desencapsula, es decir, van subiendo los datos por las diferentes capas, de nuevo este router consulta la IP de destino, busca en una tabla de encaminamiento y le dice la tenés que sacar por esa interfaz para poder llegar a ese destino. Es como si ustedes cada vez que caminan 100 metros, llegan a una esquina y dicen, bueno, a ver, ¿para dónde voy? Doblo a la izquierda, doblo a la derecha. En función de hacia dónde vayan, el destino final, van a tomar la decisión de por dónde dirigirse a ustedes, ¿sí? Eso se llama encaminamiento. Es tomar la decisión por cuál de todas las interfaces que tiene un router van a sacar los paquetes. En este caso decide que lo va a sacar por esa interfaz. De nuevo el paquete se vuelve a encapsular en una trama. Las tramas se convierten en bits. Los bits viajan. Un segundo que corro todo esto. Ahí está. Llegan hasta la máquina destino, y en la máquina destino entran por el cable, entran por la placa, entonces van a ir subiendo, uy, me faltaron los bits, van a ir subiendo los datos por las diferentes capas hasta que llegan finalmente a la capa de aplicación. A eso se le llama proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Cuando bajan los datos, cuando bajan por las capas, se encapsulan. Cuando ascienden, se desencapsulan. Cuando bajan, se encapsula, desencapsula, encapsula. Finalmente se desencapsula en el destino. Bueno, lo vamos a detallar un poco más a eso, porque fue muy hablado. Y pasamos, bueno, ahí les puse el título. En la anterior me olvidé de poner el título de la arquitectura TCP/IP. Estas son las capas. La arquitectura TCP/IP está dividida en 4 capas. La capa de aplicación corresponde a la capa 7, 6 y 5 del modelo OSI. La capa de transporte corresponde a la capa 4. La capa de interred corresponde a la capa 3 y la capa host a red corresponde a la capa 1 y 2 del modelo OSI. Vamos a graficar el origen primero, ¿sí? El dispositivo origen que teníamos recién a la izquierda, lo que hace es, va a manejar PDU. ¿Qué son las PDU? Unidad de datos del protocolo. Eso lo tienen que haber visto cuando estudiaron el modelo OSI. Entonces, cada capa maneja un tipo de PDU distinto que se llama. Es como que le pone nombres a los datos que maneja cada capa. La capa de aplicación básicamente se encarga de administrar datos. Entonces, la capa de aplicación va a generar datos, ¿sí? Puede ser un archivo muy grande. En el caso que sea un archivo muy grande, le va a pasar esos datos a la capa de transporte. ¿Qué hace la capa de transporte con esos datos si son muy grandes? Los va a segmentar, los va a dividir en trozos, va a tomar un trozo, porque yo acá les grafiqué solo un trozo, o sea que la capa de transporte segmenta. Supongamos que yo quiero mandar un archivo de 5 megas, y no se puede encapsular los 5 megas enteros en un segmento que se llama, sino que hay que dividirlo en partes. Cada una de esas partes, la capa de transporte, ¿qué hace? La encapsula. ¿Qué significa encapsular? Que le agrega datos. Estos datos son, perdón, no le agrega datos, le agrega una cabecera, ¿sí? Que en este caso es la cabecera de un protocolo que se llama TCP. En esta capa de transporte hay básicamente 2 protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. En este caso, bueno, les grafiqué el TCP, y todo esto forma lo que se llama un segmento. Entonces la capa de transporte maneja segmentos. ¿Qué hace la capa de...? Ojo, acá hay graficado un solo segmento. Si hubiéramos dividido en 10 partecitas estos datos, la capa de transporte tendría que encapsular 10 segmentos, ¿sí? O sea, construiría 10 segmentos. ¿Qué hace la capa de transporte? Le pasa todo este segmento a su capa inmediata inferior, a la capa interred. ¿Qué va a hacer la capa de interred? Recibe ese segmento y le agrega una cabecera. ¿Qué cabecera? Y en esta capa se ejecutan un protocolo que se llama IP. Está el protocolo IP versión 4, el IP versión 6. ¿Sí? Nosotros ya vimos algo de este protocolo, que son las direcciones IP. Ya empezamos a estudiar algo del protocolo IP.
¿Qué es todo esto? Es un paquete. Todo esto se llama paquete o datagrama. ¿Qué hace la capa de interred? Va a tomar ese paquete, se lo va a pasar a la capa inferior, la capa inmediata que tiene acá abajo, y esa capa, que es la capa de enlace, que nosotros esto ya lo vimos en la clase pasada, va a armar lo que se llama una trama, ¿sí? Va a recibir un paquete, todo esto es un paquete, y lo encapsula en una trama, le agrega una cabecera Ethernet, que nosotros lo vimos en la clase pasada, MAC destino, MAC origen, tipo y demás, y le agrega un final de trama, una cola de trama, que es el código de redundancia cíclica. Todo esto es una trama, ¿sí? Fíjense cómo cada capa maneja un tipo de datos distinto. Esta capa maneja datos, esta hace referencia a segmentos, esta maneja paquetes, y acá, como tenemos dos capas en realidad, la capa 2 y la capa 1, se va a hablar de trama cuando estemos en la capa, acá arriba, como quien dice, y cuando estemos en la capa más baja, se habla de bits, ¿sí? La capa física habla de bits, es decir, que toda esta trama se convierte en unos y ceros. Esos unos y ceros viajan al medio de transmisión, puede ser un cable, puede ser el aire, y se dirigen hacia el siguiente dispositivo, que en nuestro gráfico anterior era un router, ¿estamos? Entonces, en el proceso de encapsulamiento, bueno, es el dispositivo destino, en el proceso de encapsulamiento los datos bajan desde las capas superiores hacia las capas inferiores. Ustedes tienen que haber visto en el modelo OSI que la comunicación se realiza entre capas homólogas, que se llama. ¿Qué significa eso? La capa de transporte del origen se comunica con la capa de transporte del destino, pero no se comunica de manera directa, sino que se va comunicando así, a través de capas adyacentes. Va descendiendo en la jerarquía de capas. ¿Se entendió hasta ahí el proceso de encapsulamiento? Es como si metiéramos los datos adentro de un sobre. Ese sobre lo metemos adentro de otro sobre. Ese otro sobre adentro de otro sobre. Eso es encapsular. ¿Sí? No, porque están calladitos, por eso me preocupo. Vamos al... Sí, profe, se entiende. Ah, perfecto, gracias Lucía. No, porque es feo, a veces uno se queda hablando solo, es una sensación rara. Vamos en el destino, ¿qué pasa? ¿Sí? En el destino final, directamente. No, no les grafiqué el router, ¿sí? Los dos routers que había, no. Nos vamos al destino, al dispositivo destino. Sería la máquina destino o el servidor. Tenemos lo mismo, las 4 capas. ¿Por dónde van a entrar los datos entonces ahora en el destino? ¿Por qué capa? Por la de host. La de host. Exacto, por la capa más baja. Muy bien. ¿Por qué? Porque vienen los datos desde el dispositivo de origen o desde un router, desde el dispositivo anterior, y van a empezar a subir por las distintas capas. ¿Estamos? Entonces llegan los bits, por el cable vienen los bits, esos bits se entregan a la capa superior, que no sí sería la capa de enlace, ¿qué va a hacer? Va a interpretar la trama, va a decir, ah, bueno, de acá, hasta estos bits corresponden a la trama, ¿sí? ¿Qué va a hacer el dispositivo? Compara la dirección MAC de destino, que viene acá en la cabecera, con su propia MAC de la placa de red. Si coincide, va a procesar esa trama y va a decir, ah, bueno, esa trama va dirigida hacia mí. Si no coincide, descarta la trama. Pierdo el mouse, ahí está. ¿Qué va a hacer esta capa una vez que interprete si va dirigida a él o no va dirigida a él esa trama? ¿Se acuerdan que acá había un campo que se llamaba tipo? No sé si se acuerdan, en la cabecera de Ethernet había varios campos. Un campo era MAC destino, MAC origen y tipo. En tipo nosotros poníamos lo que habíamos encapsulado, ¿sí? El tipo de protocolo que estaba encapsulado. En este caso se encapsuló IP. No está especificado si es IPv4 o IPv6. Supongamos que es IPv4, porque es lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hace la capa de enlace? Se fija que tipo, el campo tipo, el valor, y es un código normalmente. Si es IPv4, ¿qué va a pasar? Va a eliminar la cabecera, elimina la cola de trama y va a trasladar este paquete hacia la capa superior, la que corresponde a IP versión 4. Para eso era el campo tipo que estaba en la cabecera de Ethernet, ¿sí? Me olvidé cuando vi esta que tachamos o que sacamos SRC, cuando se recibe en el destino, lo primero que hace esta capa que maneja tramas es chequear que la trama sea correcta, es decir, que de todos los bits que recibe,
le calcula el CRC, si es correcto, procesa la trama, desencapsula y la pasa a su capa superior. Si llega a ser incorrecto el CRC, descarta simplemente la trama. ¿Y qué hace? ¿Le avisa al origen que fue incorrecta esa trama o no le avisa nada? Sí, sí le aviso. No le aviso, pero si es ¿Sí o no? no. No. Claro, no le avisa. ¿Saben por qué? Porque es, muy bien que contestó Benjamín por chat. No le avisa porque Ethernet es una tecnología de máximo esfuerzo, es decir, trata que los datos lleguen, pero no garantiza nada. Entonces, Ethernet simplemente descarta la trama si le da el CRC incorrecto y no avisa nada. Ya capas superiores, como la capa de transporte, se va a encargar de retransmitir todo de nuevo, ¿sí? Pero la placa de red en el destino, si le da incorrecto el CRC, directamente descarta la trama, eso es todo lo que hace, ¿sí? Vamos a suponer que nuestra trama es correcta, entonces, ¿qué hacemos? Desencapsulamos. ¿Qué significa desencapsular? Eliminamos, en este caso, cabecera y cola de la trama. Es como si le sacáramos ese sobre. Y esto que nos queda un paquete, se lo pasamos a la capa superior, ¿sí? Ese paquete o datagrama se lo entregamos al protocolo, en este caso IPv4. ¿Qué hace la capa de interred? Se fija acá adentro, yo les cuento que todavía no sabemos, hay una IP origen y una IP destino. Se fija si la IP destino coincide con la IP que tiene configurada la máquina. Si es así, procesa ese paquete, ¿sí? Va a desencapsular de nuevo y se queda con esta parte, ¿sí? Que todo esto es un segmento. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Se lo va a entregar a la capa superior. Lo que les quería aclarar, para Ethernet, todo esto, que son los datos originales, nuestra foto, nuestro archivo, más esta cabecera de este protocolo, más esta cabecera de este protocolo, ¿cómo se llama? ¿Qué viene a ser para Ethernet todo esto? ¿Ethernet entiende que acá hay una cabecera y acá hay otra? ¿O no? ¿Qué les parece? No, No, es un debería. conjunto. Cabecera de Ethernet y los datos. Exacto. Para Ethernet, todo esto, IP, TCP y datos, pasan a ser datos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cada capa habla un protocolo diferente. Es decir, que habla un idioma diferente. Para la capa de Interred pasa lo mismo. La IP no sabe que acá hay una cabecera de TCP. Mejor dicho, no la sabe interpretar. Eso sería lo correcto. Para el protocolo IP, todo esto pasa a ser datos. A eso me refiero, ¿sí? ¿Quién va a interpretar todo esto? La capa superior. Entonces, esta capa desencapsula, le saca la cabecera IP y pasa todo esto a la capa superior, que sí va a saber interpretar, la capa de transporte, esta cabecera que le agregó el protocolo TCP. Fíjense cómo las capas se comunican entre ellas, es decir, la capa origen, la capa de transporte, perdón, del origen se comunica con la capa de transporte del destino. ¿Cómo? A través de esto, a través de esta cabecera, ¿sí? Acá se manejan puertos, todavía no hemos visto, pero se manejan puertos lógicos, como el puerto 80, por ejemplo, que es el que seguro ustedes conocen, o el 443, que es el del HTTPS. Entonces, lo que hace esa capa, que esto es un segmento, se fija. A ver, ¿viene dirigido a algún puerto que yo tenga abierto? Sí, entonces proceso ese segmento. Una vez que lo proceso, desencapsulo y en base al número de puerto entrego los datos a esa aplicación que está corriendo en ese determinado número de puerto, ¿sí? Y pasan los datos finalmente a la capa de aplicación. Fíjense todo el proceso que hay que hacer, todo el lío que hay que hacer desde el origen hasta el destino para que los datos lleguen correctamente. Y nosotros a veces nos quejamos que Internet está lenta, ¿estamos? Hay que hacer, o sea, hay muchos protocolos funcionando en nuestra máquina y haciendo todo este análisis por cada paquetito que llega. Imagínense, acá podíamos transmitir 1500 bytes, ¿se acuerdan? La parte de datos podía tener 1500 bytes. No es nada, es 1,5K. O sea, es muy chiquitito. Si yo estoy descargando una película que pesa un montón o estoy enviando un archivo muy grande, obviamente que se va a demorar. ¿Estamos? Bien, espero que se haya entendido esta parte. Ese es entonces el famoso proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Lo que vamos a ver, perdón, en esta materia es qué hay en esta cabecera, qué hay en esta cabecera, y ya vimos lo que hay en Ethernet, ¿sí? La semana que viene vamos a ver lo que hay
en el 802.11, o sea, en la tecnología inalámbrica, y más adelante, la siguiente clase, ya vamos a empezar a ver IP, vamos a ver cuáles son los datos que le agrega la capa interred, para que puedan llegar correctamente los datos al destino. Vamos a ver lo que es una tarjeta de interfaz de red o una placa de red, normalmente se le suele decir NIC, yo acá les puse todos los sinónimos, se les llama adaptador de red, placa de red, ¿sí? Para que sepan que todo es lo mismo. Una máquina para que tenga conectividad necesita sí o sí una NIC, una placa de red, si no, no se puede conectar a una red, porque no sabe cómo hacer para preparar los datos y adaptarlos al medio de transmisión por el cual vayan a viajar. Esa placa o esa NIC lo que hace es, me permite que los datos de una trama, por ejemplo, se trasladen a un medio de comunicación, que puede ser el aire, puede ser una fibra óptica, un UTP, un coaxil, cualquier medio de comunicación. No es lo mismo cómo se va a preparar, cómo se van a enviar los datos por un cable, que por una fibra, ¿sí? Que por el aire. Entonces, ¿vendrán diferentes placas de red o todas las placas serán iguales? ¿Qué les parece? Diferentes. Bien. Son distintas, ¿sí? ¿En función de qué se van a diferenciar? En función de la capa física por la cual tenga que viajar esos datos o esos bits. Se suele decir que una NIC es de capa 2. ¿Qué significa eso? Que cumple las funciones de la capa física y de la capa de enlace del modelo OSI, ¿sí? Siempre que se hable de número de capas, se hace referencia al modelo OSI. En general, TCP/IP no se hace referencia al número. ¿Vieron que recién vimos que tenía 4 capas? Uy, perdón, 4 capas. Bueno, no se dice capa 4, 3, 2, 1, sino que se le dice por los nombres directamente en TCP/IP. En cambio, cuando nosotros hablamos de OSI, sí se hace referencia a los números. Entonces, una placa de red es un dispositivo de capa 2. ¿Cumple solo funciones de capa 2? No, cumple funciones de capa 2 y de capa 1. Cada placa de red tiene asignada por el fabricante una dirección MAC. ¿Se acuerdan que vimos ya? Sí, sí vimos las direcciones MAC. Sí. Que tienen 48 bits, gracias. Sí, sí. Bueno, el fabricante entonces le graba en la ROM de la placa una dirección MAC. Así, un dispositivo sabe si esa trama va dirigida a ella o no. O sea, si lo procesa o no, básicamente. Cada placa trabaja de manera autónoma, independiente, y procesa la trama. ¿Qué significa procesarla? Analiza la MAC de destino y la compara con su propia MAC. Si coincide, la procesa, si no, la descarta. ¿Qué hará una máquina si recibe una trama que tiene todas Fs en la MAC de destino? La procesa igual, porque Muy es bien. la Mac como de broadcast. Exacto, muy bien, perfecto. La va a procesar sí o sí, ¿sí? Es como, por más que no coincida con su dirección MAC, porque es de broadcast, pero todas las placas ya están programadas para que procesen tramas, si van dirigidas a ella, a su propia dirección MAC, o a una trama de broadcast. Muy bien. ¿Qué hace la placa? Es ella, la placa, la que ejecuta el algoritmo de código de redundancia cíclica, ¿sí? Y chequea que no haya errores en la trama, es la propia placa. Si no tiene errores, desencapsula y pasa ya al software, a la pila de protocolo, o sea, al protocolo IP, por ejemplo. Uy, esperen que no veo nada que tengo. Ahí les puse, bueno, unas imágenes de placas de red. Son placas de fibra óptica, por eso es que tiene 2, ¿sí? Porque en las fibras normalmente son simplex, es decir, que la información viaja en un sentido y en otro sentido. Por eso es que siempre van a encontrar 2 conectores en una placa de fibra. ¿Tá? ¿Qué hace entonces la placa de red? Va a recibir un paquete, lo va a encapsular, lo va a meter en una trama, le agrega cabecera y cola y lo manda hacia la capa física. ¿Qué tecnología hay implementada en la NIC? Y existen diferentes tipos de NIC. Está la NIC para el 802.3, que sería para conectar UTP, categoría 5, por ejemplo, 6. Y están las placas inalámbricas, ¿estamos? O está también que es 802.3, pero para fibra. Entonces hay dos tipos de NIC, sería para tecnología alambrada y para tecnología inalámbrica.
Vamos a ver lo que es un hub o un concentrador. Si nosotros queremos conectar varias computadoras, o formar o armar una red, disponemos de un hub que ya no se está usando. O sea, ustedes no van a ir a comprar al mercado un hub, pero sí pueden llegar a encontrar o tener en la casa de ustedes o en alguna empresa que ya tenga instalado un hub. Si ustedes necesitan conectar varias computadoras, normalmente uno va y hoy en día compra un switch, el más barato, el más genérico, pero compramos un switch porque funciona mucho más rápido, ¿sí? ¿Qué hace este dispositivo? Me permite interconectar todos los dispositivos, todas las computadoras, formando una topología en estrella, una topología física de estrella. También se le llama repetidor multipuerto. ¿Qué hace un hub? Le llega la señal por una interfaz, por un puerto, y lo va a sacar por todos los puertos menos por donde ingresó, ¿sí? Y obviamente le eleva la potencia a la señal. ¿Para qué? Para que pueda viajar más distancia esa señal, ¿sí? Es decir que un hub regenera la señal. Por eso se le llama repetidor multipuerto. Un repetidor normalmente tiene una entrada y una salida. El hub tiene muchos puertos, por eso que se le llama así. Permite realizar una conexión eléctrica, o sea, ¿en qué capa les parece que funciona el hub de la pila de protocolos del modelo OSI? ¿En qué capa funciona? En la física. Perfecto, perfecto, muy bien, la capa física, la capa 1, excelente. Muy bien. Es decir que no tiene inteligencia el cable, ¿está? El cable, digo, el hub, no tiene inteligencia. No procesa, no interpreta, simplemente recibe una señal y lo saca por todos los puertos menos por donde ingresó. Bueno, ahí está lo que dijimos. Si nosotros interconectamos varios hubs, lo que hacemos es agrandar o extender lo que se llama el dominio de colisión, ¿sí? Si uno maneja hubs, ahí se ejecuta el protocolo CSMA-CD, ¿se acuerdan? Que vimos la clase pasada, el método de acceso al medio, el CSMA-CD. Se tiene que utilizar sí o sí si uno está implementando una topología con hubs. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un hub, solo uno... bueno, ya tenía una pregunta acá, no les voy a decir la respuesta. ¿Qué gran ventaja tiene el hub con respecto a la topología, por ejemplo, en bus que se usaba antes con cable coaxil? Que me permite enchufar y desenchufar máquinas mientras la red está operativa. Es decir, mientras la red está funcionando, nosotros podemos enchufar y sacar máquinas sin que se caiga la red, sin tener que dar de baja la red. Por eso que se puso de moda en una época el hub, que ahora fue reemplazado por el switch. Por eso que les puse ahí que facilita la conexión y desconexión de computadoras. Y acá tengo una pregunta, a ver, ¿en qué modo opera un hub de los modos que vimos nosotros? ¿Simplex, semiduplex o duplex? ¿Cuántos Simple. tipos? Semiduplex. O sea, a ver, tengo un simplex y un Half semiduplex. duplex sería. El Bien. semi, porque una máquina puede transmitir, solo una máquina puede transmitir a la vez. Perfecto, pero también puede recibir, ¿sí? Sí. Pero no a la vez. Ujú. O sea, no a la vez, no puede enviar y recibir a la vez. Perfecto, entonces, ¿en qué modo opera un hub? En modo semiduplex o half duplex, tal cual están poniendo ustedes ahí en el chat. ¿Está? Muy bien. Por eso es que hace falta, para que no colisionen las transmisiones de todas las máquinas, que cada uno ejecute el CSMA-CD, es decir, primero escucha el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmite, ¿sí? Ahora, si dos transmiten a la vez, va a colisionar y va a tener que volver a esperar un tiempo aleatorio y volver a intentar de nuevo, escucho el canal y transmito, ¿sí? Bien, es para que vayamos relacionando entonces todos los temas que estamos estudiando. Vamos a un bridge o un puente. Se desarrolló este dispositivo que también es de capa 2, es decir, ya tiene cierta inteligencia. Ya dejamos el hub, pasamos a un puente. Este puente lo que hace es segmentar la red en dos, ¿sí? Un puente divide una gran red en dos grandes partes. ¿Para qué? Y para básicamente dividir dominios de colisión. Si yo tengo, por ejemplo, 50 dispositivos y pongo un puente al medio, puedo poner 25 y 25. Entonces, eso lo que hace es reducir el dominio de colisión que se llama. ¿Estamos? Entonces, nosotros podemos interconectar esos dos segmentos de red. Ese dispositivo, para saber a qué máquina tiene en cada segmento de red, maneja tablas también. Tablas en función de esa dirección MAC.
Nosotros no vamos a ver cómo funciona un puente, directamente vamos a ver cómo funciona un switch, ¿sí? Que es muy, muy similar. Como les decía, este puente es un dispositivo de capa 2 porque funciona en la capa de enlace del modelo OSI. ¿Ejecutará también la capa 1 o no? ¿Qué les parece? ¿O solo la capa 2? No, también de uno. 2 y 1. También la 1 y la 2. Siempre que se diga que un protocolo es de capa 2, obviamente que cumple las funciones de las capas inferiores. Si yo digo que un router es un dispositivo de capa 3, también cumple las funciones de capa 2 y de capa 1. Muy bien. Lo que hace es extender el dominio de broadcast. El dominio de broadcast en realidad sigue siendo el mismo, pero divide dominios de colisión, los hace más chicos, ¿sí? Ahí vemos un gráfico. Bueno, separa redes a nivel de dirección MAC porque es de capa 2 y tiene una tabla, ¿sí? Por cada segmento maneja una tabla de direcciones MAC. Fíjense, acá hay un gráfico que esto es lo que más... Acá tenemos un hub con 3 PC conectadas. Acá, por ejemplo, era una red que tenía las 6 PC todas juntas. ¿Qué hicieron? Pusieron un puente y dividieron en 2 segmentos de red. Esto es un segmento, este es otro segmento. ¿Tá? ¿Cuántos dominios de colisión ven en esa topología? Dominios de colisión. 2. Muy bien, perfecto. 2. 2 dominios de colisión. 1 por cada puerto de este puente, ¿sí? De este bridge. Muy bien. Ahí está. Ese es un dominio de colisión. Esto es otro dominio de colisión. ¿Cuántos dominios de broadcast ven ustedes en esa topología? De broadcast, no de colisión. 1. Muy bien, 1. Pero dudan, ¿eh? Muy bien. Hay un gran dominio de broadcast, ¿sí? Un gran dominio de broadcast. Muy bien. Perfecto. Profe, el dominio broadcast sería que incluye todos los dominios de colisión que haya. Sí, exacto. O sea, si tuviéramos 3 o 4 dominios de colisión, seguimos teniendo lo mismo un broadcast. Sí. Ujú. Bien. Así es, así es. Porque, Gracias. por ejemplo, un router divide dominios de broadcast, ¿sí? Si vos tuvieras un router, bueno, no tengo ningún gráfico acá, un router sí divide dominios de broadcast, porque es más inteligente, un dispositivo de capa 3, un router. Entonces, él sí divide dominios de broadcast, pero los hub y los switch no dividen dominios de broadcast. A lo sumo, un bridge divide dominios de colisión, que son de capa 2. A ver. Bueno, ahí les puse algunas ventajas. ¿Qué ventajas tiene un puente? Que yo, vuelvo acá, puedo tener en este segmento una tecnología y en este otro segmento otra tecnología diferente, ¿sí? Es decir, que un bridge hace de intermediario y me puede llegar a permitir interconectar 2 tecnologías de capa 2 distintas. Entonces, recibe las tramas por esta interfaz y las transforma o las convierte a las tramas de acuerdo a qué tecnología tenga del otro lado del puente, ¿sí? Por eso que acá les puse, permite interconectar diferentes protocolos de capa de enlace. Por ejemplo, la tecnología Ethernet y la tecnología Wi-Fi, ¿sí? Ya vamos a ver la clase que viene, un access point permite interconectar, es un puente el access point, porque permite interconectar una red cableada con una red inalámbrica. Entonces tiene que hacer una conversión de trama, no es lo mismo la trama de Ethernet que la trama de Wi-Fi, son distintas, las cabeceras son distintas. Entonces es como que hace de traductor el puente. Bueno, permite un mayor número de estaciones porque yo divido, segmento la red, entonces en cada segmento puedo poner un hub, por ejemplo, ¿sí? O un switch para tener más dispositivos. Y como es un dispositivo que se enchufa, es decir, tiene corriente, regenera la señal. Eso hace que al regenerar la señal pues, puede alejarse más, entonces permite que las PC estén más lejos, ¿sí? O sea, me da más alcance, básicamente. Si yo no tuviera un puente, no podría, tendría, por ejemplo, un alcance de 100 metros solamente, entre origen y destino. Si yo pongo un puente al medio, puedo hacer que los dispositivos que se están comunicando estén a 200 metros. A ver si me lo ven acá. Acá. Si yo quiero comunicar una máquina con otra, sin un puente, como máximo pueden estar a 100 metros. Ahora, al poner yo un puente,
puede haber 100 metros desde acá hasta la PC y desde acá hasta esta otra PC. Entonces, las PC van a quedar distanciadas 200 metros ahora, ¿sí? A eso se refiere con esta característica que dice, permite incrementar la distancia física entre las estaciones. Mejora el rendimiento separando el tráfico local. ¿A qué se refiere? Yo como administrador analizo. Si hay mucha comunicación entre estas máquinas, ¿para qué voy a tener todas las máquinas juntas si estas no tienen que escuchar, como quien dice, todo lo que se transfiere en esas tres máquinas? Entonces segmento la red. Es como si dividiera el curso en dos partes, porque hay una parte del curso que está, por ejemplo, más adelantado, le interesa todo lo que sea seguridad, en cambio a la otra parte del curso le interesa todo lo que sea, no sé, IPv6. Entonces, ¿para qué van a estar escuchando todos lo mismo? Segmento, divido, y lo que se hace es reducir el tráfico entre los dispositivos, ¿sí? Para eso también se segmenta una red, o se divide con un puente. Mejora la confiabilidad, bueno, porque divide los errores, aísla los errores, o sea, al tener menos dispositivos, si se llega a caer un segmento de la red, no afecta al otro, ¿sí? Y la gran ventaja de los puentes, así como así también los switch, no necesitan configuración. Simplemente se enchufan, no tienen ni botón de encendido. Directamente uno enchufa un puente y el puente solo empieza a aprender qué máquinas están de un lado en un segmento de red y qué máquinas están en el otro lado del segmento de red, ¿sí? O sea, aprende solo las direcciones MAC. Ese aprendizaje directamente lo vamos a ver cómo funciona un switch, ¿tá? Que tiene más puertos que un puente. Normalmente un puente interconecta dos tipos de redes, un switch o conmutador. Tenemos muchos puertos. Ahora lo vemos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Están muy calladitos hoy. Pero responden, así que están. Se entiende, Sí, profe. profesor, también. Bueno, perfecto. ¿Qué es un switch? Es un dispositivo, se suele decir que es de capa 2, permite configurar una topología física en estrella, ¿sí? Porque yo conecto todas las computadoras hacia ese switch. Como es un dispositivo de capa 2, hace referencia a la capa de enlace del modelo OSI, trabaja con tramas. Fíjense esto, no es necesario el CSMA/CD. ¿Por qué no es necesario? Porque cada puerto del switch es un dominio de colisión, ¿sí? Bueno, ya va a llegar. Todos los puertos son full duplex. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, a través de un puerto de un switch, transmitir y recibir simultáneamente. Por eso es que se pusieron tan de moda y reemplazaron a los hubs. Antes, a mí me tocó toda la evolución de las redes, armar topologías, primero con cables coaxil, en topología en bus, después usamos hubs, y después usamos switch. Hoy en día lo que se está usando son switch para armar redes. Ya no se compran, como les decía recién, hubs, sino que uno va y compra directamente un switch. ¿Por qué? Porque al ser los puertos full duplex, significa que una máquina puede transmitir y recibir simultáneamente. ¿Se acuerdan los cables UTP que vieron en comunicaciones? Tenían 8 pines. El 1 y el 2 transmitía y el 3 y el 6 recibía. Entonces, full duplex significa que ustedes pueden transmitir por el 1 y el 2, mientras reciben por el 3 y el 6. Entonces, se aprovecha mucho mejor el ancho de banda. En cambio, si yo tengo conectadas varias máquinas con un hub, solo una máquina vimos recién que podía transmitir a la vez. En cambio, acá no. Cada puerto es un dominio de colisión, ¿sí? Por eso es que si yo conecto directamente una PC a un switch, directamente no hace falta ejecutar el CSMA/CD, porque no va a colisionar con ninguna otra PC. La trama directamente llega al switch. Obviamente que mejora el rendimiento, porque se nota que la red funciona como mucho más rápido, mejora la performance que se llama de la red. Y esto de la seguridad, uno puede implementar seguridad de puerto, que se llama, en los switch. Y puede decir, bueno, por tal puerto, solamente yo voy a dejar que se conecte esa dirección MAC, ¿sí? Y es como que anclo, que se llama, a ese puerto, ese dispositivo solamente. Si se llega a conectar otra PC, no va a poder enviar datos porque no está habilitado, ¿sí? A través de la seguridad del puerto, que se llama. Facilita la escalabilidad, y bueno, porque si yo tengo un switch de 24 bocas y quiero conectar 10 PC más, y ya tengo llenas todas las bocas, tomo una de esas bocas
conecto otro switch y así puedo expandir mi red, ¿sí? La puedo ir agrandando. Acá tengo un switch, este debe tener como 48 bocas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí, 48 bocas. Este está sin armar y acá está, fíjense, con todo el cablerío. Fíjense que ahí tiene numeritos chiquititos, no sé si los ven en los cables, bueno, es importante. Si vieron cableado estructurado, si alguna vez les toca instalar o cablear una red, pongan nombres, ¿sí? Para identificar ese puerto, a qué máquina o a qué PC está conectado. Es mucho más fácil detectar fallas y corregir problemas, ¿sí? Si las puntas de los cables tienen identificados, ven que ahí tienen un número. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta cuando uno compra un switch, ¿sí? O cuando uno le toca ir a una empresa y les dice el gerente, bueno, a ver, encárgate de decirme qué switch hacen falta. Cuando uno va a comprar un switch, tiene que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, algo que se llama densidad. ¿Qué significa densidad? La cantidad de puertos que va a tener ese dispositivo. Obviamente que va a depender de la cantidad de PC o servidores que ustedes tengan que conectar. Siempre prevean un crecimiento, ¿sí? O sea, si ustedes necesitan hoy conectar, no sé, 22 máquinas, no compren un switch de 24 bocas porque están muy limitados, ¿vamos? Entonces, traten de ver un futuro crecimiento. Vienen de todos los tamaños, realmente vienen de todos los tamaños de switch. Otro aspecto es la velocidad de cada puerto. Nosotros podemos tener switch de 10 megabits por segundo, cada puerto, cada huequito, de 100 megabits, o Fast Ethernet, ¿se acuerdan? De 1 giga y de 10 giga. A su vez, los puertos pueden ser todos de la misma velocidad, que se llaman switches simétricos, porque todos los puertos tienen la misma velocidad, o puedo tener algunos puertos de 100 mega, la mayoría, y algunos puertos de 1 giga, ¿sí? Entonces, ahí ya se llaman switch asimétricos, porque algunos puertos son de diferentes velocidades. ¿Para qué se usan esos puertos de mayor velocidad? Y para conectarlos hacia los servidores, por ejemplo, o puede ser para conectar otro switch, o sea, para hacer las conexiones entre switches. Algunos switches son fijos, otros son modulares. ¿Qué significa esto? Si son fijos, ustedes no los pueden modificar en la configuración del switch, la configuración física me refiero. Modulares significa que ustedes vienen con slots, que se llaman acá, que los pueden sacar, y pueden colocar más puertos, ¿sí? Es como que son expandibles esos switches. A eso se refiere acá con fijos y modulares. Después, los puertos pueden ser de acceso o troncales. ¿Qué significa eso? A los puertos de acceso vamos a conectar las PC, los dispositivos, o los servidores, y los puertos troncales se usan para interconectar, por ejemplo, un switch con otro switch, o un switch con un router, ¿sí? Esos son puertos troncales. Y vienen puertos de UTP, que son los que vemos acá, o de fibra óptica, que son los que vemos acá. Acá les puse un switch que tiene puertos de RJ45 o puertos de fibra. Fíjense que ahí tiene dos conectores, ¿sí? Porque por una fibra entran datos y por la otra fibra salen los datos. Es importante también, cuando uno compra un switch, ver la capacidad del buffer que tiene internamente para almacenar las tramas. ¿Por qué? Porque un switch, cuando recibe una trama, la guarda momentáneamente en un buffer y después la saca por el puerto que la tiene que sacar, ¿sí? Hacia la máquina de destino. Mientras más grande sea este buffer, mejor, ¿sí? Y a su vez, también vienen switches que se llaman gestionables o administrables y switches genéricos, que serían los no administrables. ¿Qué significa eso? Si yo no voy a implementar seguridad, si yo no voy a implementar VLANs, con un switch genérico me sobra. Ahora, si yo quiero que mi switch implemente seguridad o quiero crear VLANs, o existen también los switch layer 3 que se llaman, que tienen capacidades de router, ahí sí o sí voy a necesitar que el switch sea administrable o gestionable, ¿sí? Uy, perdón. Profe, perdón, entonces el administrable, ¿para cuándo lo necesitaríamos? Si vos trabajás en una empresa que quiere implementar seguridad, por ejemplo, o que quiere crear VLANs, sí o sí tenés que comprar un switch administrable o gestionable. ¿Qué significa eso? Que viene con un sistema operativo
más potente, con más funciones, que te va a permitir a vos crear VLANs o implementar seguridad. O si es un switch layer 3, que se llama, que es más, tiene más funciones, ese sistema operativo que viene instalado en el switch, vas a poder hasta hacerlo funcionar como un router. ¿Está? Si no, no hace falta. O sea, si vos simplemente en casa, por ejemplo, vos te compras un switch y no hace falta administrable, vos en tu casa no vas a crear VLANs, ni le vas a poner seguridad a los puertos. Entonces te compras un switch genérico, que es más económico. ¿Sí? La diferencia está en el sistema operativo. El sistema operativo es más potente, como quien dice, tiene más funciones, más funcionalidades, el administrable. Básicamente es eso. El no administrable solamente conmuta, solamente arma tablas de direcciones MAC. Eso es todo lo que hace. El switch tiene varias formas de trabajar. Eso se llama técnicas de conmutación. Existen tres. La que más se usa, o sea, la que normalmente viene por defecto, es esta, de almacenamiento y reenvío. ¿Qué significa eso? Bueno, se los puse en inglés por si lo llegan a encontrar por ahí. Recibe una trama por un puerto, espera que la trama llegue entera, fíjense, dice almacena la trama completa. Una vez que recibe toda la trama completa, por ejemplo los 1518 bytes, ejecuta el código de redundancia cíclica, es decir, que chequea errores, y recién ahí conmuta la trama. Es decir, recibe la trama entera, verifica que sea correcta, se fija la MAC de destino, consulta en su tabla y recién ahí lo conmuta. ¿Qué significa conmutar? Lo saca o lo envía al puerto destino, ¿sí? Al puerto donde está conectada la máquina de destino. Otra forma, bueno, acá está el dibujo de la trama, para que lo recordemos. El otro método se llama método de corte. ¿Qué significa? Apenas recibe una trama, fíjense, ¿cuál es el primer campo que le interesa al switch? El MAC, la dirección de destino, la MAC de destino. ¿Por qué? Porque apenas lee los 6 primeros bytes, se fija si va dirigida a él o no. ¿Sí? Si no va dirigida, perdón, no es que vaya dirigida. El switch lo que hace es recibe la trama y de toda esta trama lo único que le importa es la MAC de destino. ¿Para qué? Para rápidamente consultar en la tabla y ver esa MAC de destino en qué puerto está conectado. Por ejemplo, está en el puerto 20, entonces lo conmuta al puerto 20. ¿Sí? ¿Qué problema puede llegar a tener este método? Que es rapidísimo, que conmuta una trama corrupta que se llama dañada. ¿Sí? O conmuto también lo que se llama un fragmento de colisión. ¿Se acuerdan que había un tamaño mínimo de las tramas Ethernet? Que dijimos que era de 64 bytes. La clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos visto que podía tener 46 bytes de datos más 18 bytes de cabecera y cola? Entonces el tamaño mínimo era de 64 bytes. ¿Se acuerdan? Eso es para distinguirlos de los fragmentos de colisión. Entonces, otro método de corte, pero que es intermedio, no es ni tan lento como el almacenamiento y reenvío, ni tan rápido como el cut and throat, se llama libre de fragmentos. ¿Qué hace el switch? Recibe la trama, no lee solamente la dirección de destino, sino que espera a leer los primeros 64 bytes. Si alcanza a leer los primeros 64 bytes, significa que no es un fragmento de colisión. Entonces ahí sí, una vez que lee los 64 primeros bytes, busca la dirección de destino y conmuta al puerto correspondiente. Estos dos métodos, los dos, pueden reenviar o conmutar tramas erróneas, como quien dice, con error. ¿Por qué? Porque no chequeó el CRC, que se llama. Solamente este método controla y chequea el CRC. ¿Se entendieron las técnicas de conmutación? Profe, en caso de que el fragmento sea un fragmento de colisión, ¿qué hace? Lo descarta. Si no llega a leer, si es un fragmento de colisión va a tener menos de 64 bytes. Entonces, si no llegan, si a vos te llegan 30 bytes, los descartas porque no cumple Sí. la... ¿Sí? Los descarta porque no llega a los 64. Todo lo que sea menor de 64 se considera fragmento de colisión y se descarta. Directamente el switch no lo procesa. Vamos a ver cómo funciona, cómo aprende el switch las direcciones MAC. Atentos acá. Bueno, primero les cuento un poquito y después vemos cómo funciona. El switch, para saber a qué puerto conmutar, porque es inteligente el switch, en el sentido de que cuando le llegan los bits por una interfaz, no lo pasa
no lo transfiere a todas las interfaces, sino que solamente lo va a conmutar a la interfaz de destino, ¿sí? Por eso se llama conmutador o switch, porque une el origen con el destino, no es que lo saque por todas las interfaces como el hub. Para poder conmutar correctamente, lo que hace es mantener una tabla, ¿sí? Esta tabla de direcciones MAC, que cuando arranca el router está totalmente vacía, ¿sí? Es decir, que cuando uno enchufa un switch, esa tabla está totalmente vacía. ¿Qué va a hacer el switch? La va a ir construyendo de a poquito. A medida que vaya aprendiendo, la va a ir construyendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo construye esa tabla MAC el switch. También se le llama tabla CAM. La construye automáticamente, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Cuando compramos un switch, simplemente lo enchufamos y solo empieza a trabajar ese switch. Bueno, eso es lo que le estaba diciendo. Y ahí vemos cómo hace el switch para aprender. Ahí lo vemos funcionando. Esto me interesa. Las tablas tienen renglones o entradas. Cada una de esas entradas tiene un tiempo de vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo conectado en el puerto 1 una máquina y el administrador se le ocurre sacar esa máquina y conectarla al puerto 10, el switch va a tener que reconfigurar su tabla. Entonces la forma de obligarlo a que reconfigure su tabla es definiéndole un tiempo de vida a cada entrada de la tabla, ¿sí? De direcciones MAC. Por eso acá les puse que me permite mover los dispositivos de un lugar a otro, como para que la mantenga actualizada siempre a esa tabla, el switch. Fíjense, vamos a tratar de ver cómo aprenden los switches. Acá hay un switch que tiene 8 bocas, le hice chiquito para que se entienda, y acá hay 4 máquinas. Esta tiene su MAC A, como para identificarla, MAC de B, MAC de C y MAC de D. Acá hay una trama, puse los campos más importantes obviamente. Está como destino la MAC de D y como origen la MAC de A, es decir que A le va a mandar datos a D. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Acaban de enchufar este switch, entonces su tabla, la tabla de direcciones MAC, está totalmente vacía. ¿Qué va a pasar? Esta trama va a entrar por ese puerto del switch, por el puerto 1. ¿Y qué va a hacer el switch? Apenas le llegan, bueno, acá yo le fui haciendo todos unos pasos. La máquina A le envía datos a la máquina D. Entonces, esos datos entran por ese puerto, ¿sí? Por el puerto 1. ¿Qué hace el switch? ¿Qué les parece? ¿Por qué puertos va a sacar esa trama? Por todos, ¿Por absolutamente todos? salvo el 1. Todo menos el A, digamos. El primer puerto Claro. no lo enviaría. Exacto, lo va a sacar por todos los puertos menos por donde ingresó. ¿Por qué? Y porque tiene su tabla vacía, no sabe en qué puerto del switch está conectada la máquina D, no sabe todavía. Entonces, ¿qué hace? Lo va a sacar. Bueno, no, perdón. Antes de sacarlo, fíjense, el switch, cuando recibe la trama, se da cuenta que detrás de ese puerto hay una máquina que tiene esta dirección MAC. Entonces, el switch aprende a través de la dirección origen de las tramas, no de la de destino. ¿Sí? Entonces, acá les puse, el switch aprende qué MAC hay en el puerto 1 y anota que en el puerto 1 está la máquina que tiene la MAC A. Acá en realidad lo que registra es una dirección MAC. Yo no la puse porque me era muy larga, ¿sí? Pero acá va 2, 3, 2 puntos, A4, 2 puntos, o sea, acá van los 12 dígitos hexadecimales. Bien, entonces cuando le ingresa la trama, ahí aprende el switch que tiene conectada la máquina A en el puerto 1. ¿Qué va a hacer ahora? Como dijimos recién, lo va a enviar por todos los puertos, menos por donde ingresó, ¿sí? Entonces lo saca por el 3, por el 5 y por el 8. En realidad lo envía no por todos los puertos, sino por los puertos donde hay algo enchufado. Acá que no hay nada enchufado y no lo va a mandar por esos puertos, no tiene sentido, ¿sí? Solamente manda las tramas por los puertos que están activos, que se llama, donde hay algún dispositivo. Ahora, ay, tengo tantas cosas que no leo. La máquina D le responde, ¿sí? Entonces, hay otra trama que dice origen MAC de D, de la máquina D, destino MAC de A. Es decir, que ahora los datos tienen que volver. ¿Qué hace el switch? Cuando ingresa esa trama, por acá, aprende que está la máquina D. Dice, parece que después del puerto 8, o sea, en el puerto 8 hay una máquina que tiene esa MAC D. ¿Qué va a hacer? La va a registrar en la tabla. Que en el puerto 8 está la MAC de D. ¿Sí? ¿Por dónde la va a sacar ahora el switch a esa trama? ¿Por dónde la va a conmutar? ¿A qué puerto?
¿El puerto 1? Puerto 1. Claro, solamente el puerto 1. ¿Por qué? Esa es la inteligencia del switch. Como se fija la MAC de destino, la MAC de A, consulta su tabla y dice que la MAC de A está en el puerto 1, entonces solo la saca por ese puerto, ¿sí? Bueno, perdón, yo le fui poniendo todo, ¿sí? La saca solamente por eso. Esa es la función normal del switch, conmutar, ¿estamos? Entonces, fíjense, mientras D le está mandando datos a A, B le podría estar mandando datos a C, por eso es que funciona tan rápido un switch, porque permite comunicaciones simultáneas, ¿está? No así un hub no permite comunicaciones simultáneas. O sea Sí. que apenas se prende el switch, Mm. la comunicación sería más lenta porque tiene que enviar a todas. Exacto, exacto. Cuando vos encendes un switch la primera vez, funciona como un hub al principio, porque recibe por un puerto y lo saca por todos. Recibe por un puerto, lo saca por todos. Y cada vez que recibe, aprende y va actualizando su tabla. Cada vez que recibe datos. Acá, cada vez que entran datos al switch. Aprende a través de la dirección origen. Pero al principio es lento hasta que el switch construye la tabla, ¿sí? Si vos encendes un switch y no hay comunicación entre las PC, vos consultas la tabla y está vacía, porque nadie mandó datos. O sea, solamente la tabla se empieza a construir cuando empieza a circular bits, como quien dice, por la red, ¿sí? Cuando empieza a haber tráfico de datos por la red. Fíjense, ahora les cambié la topología. Conecte un hub al puerto 5. ¿Tá? O sea, seguimos con lo que aprendió el switch, pero ahora vino el administrador, metió un hub, conectó dos máquinas y los puso en el puerto 5 del switch. Entonces tenemos una trama que va desde A a E, es decir, que la máquina A ahora le quiere mandar datos a la máquina E, que está acá. ¿Qué va a pasar? Entran los datos por el puerto 1. Fíjense, cada vez que ingresan datos, se resetea ese temporizador que hay en cada entrada de la tabla. ¿Por qué? Porque cada vez que ingresan datos, el switch dice, parece que sigue estando A en ese puerto. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si la máquina A durante 10 minutos no transmite ningún dato? Es decir, que no lanza datos a la red. Se borra esta entrada de la tabla. ¿Por qué? Porque el switch tiene que estar atento a que el administrador venga y cambie esta máquina y la ponga en otro puerto, ¿sí? Por eso es que cada entrada de la tabla tiene un tiempo de vida, pero cada vez que ingresan datos por ese puerto, es como que el tiempo de vida se vuelve a alargar, como quien dice, ¿sí? Profe, Sí. ¿y qué pasa si justo dentro de esos 10 minutos vos agarraste y conectaste una máquina? Te confundió el switch. Sí, eso es configurable, pero más o menos cada 2 minutos se borran las entradas de la tabla. Claro. ¿Sí? O sea, va a conmutar mal, en ese sentido va a conmutar mal un ratito. Claro. Es decir, esa trama básicamente se va a perder. Entonces, para eso están las capas superiores de la pila de protocolos TCP/IP, que sería la capa de transporte, que como ve que no llegó la trama, entonces la retransmite, o sea, retransmite un segmento que se encapsula en un paquete, que se encapsula en una trama, ¿sí? Porque el switch pobre no sabía que le cambiaron la máquina, o sea, no, tienen tiempos de vida, pero si justo que no estaba vencido el temporizador no lo borró, lo conmutó mal. Bien, ¿qué pasa? Va desde A hasta E. Como no sabe, no tiene a la E en la tabla, ¿por dónde lo va a sacar el switch? ¿Por qué puertos? Por el 3 y el 5. ¿Nada más? Muy bien, por el 3 y el 5. ¿Solo por el 3 y el 5? Por el 8 también. Por el 8 también, perfecto. ¿Por qué por el 8 también? Porque el switch no sabe si acá hay conectado una PC o hay conectado un hub o hay conectado otro switch. Entonces podrían haber muchas direcciones MAC en ese puerto, ¿sí? Entonces, cada vez que no encuentre la MAC de destino en la tabla, lo saca por todos los puertos activos, menos por donde ingresó. Por todos, ¿estamos? Bien. Entonces lo va a sacar por el 3, por el 5 y por el 8. Y bueno, obviamente el hub, ¿qué hace? Cuando entra la señal por un puerto, lo saca por todos los puertos del hub. El hub funciona así, ¿sí? Ahora la máquina E contesta, es decir, que la máquina E le va a mandar datos a la máquina A.
Cambia la trama, MAC origen, la de E, MAC destino, la de A. Va a entrar. Bueno, en realidad acá me equivoqué yo porque puse una flechita hacia el hub y una flechita hacia acá, pero el hub también se le entregaría a F. No se las puse para que no se confundan, pero espero que se entienda que el hub, cada vez que le entran bits por un puerto, los repite por todos los puertos. Es decir, que falta acá una flechita hacia, una flecha roja hacia F. ¿Se dan cuenta? Yo, para que se entienda mejor, es como que quise representar que los datos van ingresando al switch, pero también esto que manda E también lo va a recibir F. Entran los datos por el puerto 5, que va a ser el switch. Va a decir, parece que hay una máquina en el puerto 5. Entonces va a registrar eso en su tabla. ¿Está? Está la máquina E. ¿Por dónde lo va a sacar? Solamente por el puerto 1, que es donde está la máquina A. ¿Estamos? Porque ve consulta la tabla y dice, parece que la máquina A sigue en el puerto 1, entonces lo saca, lo conmuta solamente ahí. Esa es la inteligencia del switch, ¿sí? Es rápido en ese sentido. Ahora vamos a suponer que la máquina F envía datos. A ver, déjenme ver a qué máquina que no leo. A la máquina D. F se comunica con D. Bien. Acá está F, le manda a D. Entonces entran de nuevo. Acá de nuevo mi error de no poner la flechita hacia acá, ¿sí? Pero también recibiría esos datos, esos bits en la máquina E. Entran por el puerto 5, ¿qué va a hacer el switch? Siempre que entra una trama, aprende o resetea el tiempo de vida. En este caso, como no tiene la máquina F en el puerto 5, la agrega, actualiza, ¿sí? La tabla. Fíjense que en el mismo puerto hay dos direcciones MAC. Para eso les hice esta topología, para que se den cuenta que en un mismo puerto físico de un switch podemos tener varias direcciones MAC. Acá les grafiqué solamente dos, pero si este hub hubiera sido, no sé, de 24 bocas, yo tendría 24 direcciones IP en el mismo puerto, ¿sí? En el mismo puerto físico. Ingresan por el puerto 5 y como va destinado a la máquina D, como yo tengo qué puerto está en la máquina D, lo conmuta el switch directamente por el puerto 8. Entonces solamente lo saca por el puerto 8. Bueno, ¿se entendió? Trate de representarles cómo funciona, cómo construye las tablas los switch. Y también les puse un hub para que se den cuenta que el switch no sabe, no tiene forma de saber qué tiene detrás de un puerto, si tiene solo una PC o un servidor, o si tiene un hub o si tiene un switch. ¿Está? Entonces, cuando no sabe el destino, lo saca por todos los puertos, independientemente que ya tenga registrado acá esos valores. Eso es lo que les quería transmitir. Espero que se haya entendido. Sí, se entendió, profe. Bueno, me alegro. Entonces acá les recalco cuántas direcciones MAC hay en el puerto 5. En este caso hay 2, pero podrían haber muchas más. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver el tema de la redundancia. Ahora, ¿y cómo se soluciona con switches? ¿Qué pasa si se cae el enlace? Bueno, acá tengo el switch 1, 2 y 3. Es decir, que tengo un segmento de red de un lado, otro segmento de red del otro. ¿Qué pasa si se cae este enlace entre el switch 1 y el 2? Máquinas B no van a poder comunicarse con C. Exacto. Ni con C ni con el servidor, ¿sí? Queda como aislada. Si se cae este enlace, A y B se pueden comunicar o no. Sí. Entre Pues sí, está en sí. un solo switch. Exacto, entre sí, sí. Todos los dispositivos que estén conectados a este switch van a tener conectividad, pero no van a poder llegar a C y al servidor. Perfecto. Es decir, que queda como divide en dos la red. Para que no pase eso, ¿qué podríamos hacer? Tener redundancia conectando el switch 2 al 3. Exacto, perfecto. Acá conectamos, muy bien, el switch 2 y el switch 3. Entonces ahí ya tenemos redundancia. Entonces si se cae ese enlace, no importa. Vienen los datos por acá y llegamos, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Qué ventajas tenemos con la redundancia? Que es tolerante a fallos, me permite que un enlace se caiga, no se caiga toda la red, ¿sí? ¿Cómo se logra? Con rutas o caminos alternativos. ¿Es costosa? Sí, porque yo estoy gastando dos puertos del switch. Fíjense acá, desperdicio uno y acá desperdicio otro. Es decir que puedo conectar una PC menos a este switch y puedo conectar una PC menos a este otro switch. O sea, tiene un costo, pero me brinda fiabilidad, o sea, es tolerante a fallos. ¿Estamos? Y hace que la red
siga funcionando por más que se caiga una parte de la red o un segmento de la red. No todo lo que brilla es oro y si bien la redundancia es buena, pero en el caso de la capa 2, como son los switch que son dispositivos de capa 2, podemos llegar a tener bucles o loops. Fíjense, si entran datos, por ejemplo entra una trama a este switch 2, que este switch no tiene el destino, o sea, no lo tiene en la tabla, ¿está? ¿Qué tiene que hacer el switch 2 si no encuentra el destino en la tabla? O es una trama de difusión, ¿sí? El destino son F, 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 F. ¿Qué hace este switch? Lo va a sacar por todos sus puertos, ¿estamos? Ojo, también lo va a sacar por acá, ¿sí? Yo no puse tantas flechas para que no nos mareemos. Lo saca por todos los puertos menos por el ingreso. ¿Qué hace este otro switch? Recibe una trama de broadcast o de un destino que no conoce. Lo va a recibir por esta interfaz, lo va a sacar por esta. ¿Qué hace este switch? Lo mismo, recibe por acá, lo va a sacar por acá, ¿sí? ¿Por qué apareció esta flecha? Porque esto que recibió por acá también lo sacó por acá. Y así sucesivamente. De nuevo, como este switch recibe otra trama por este puerto, la vuelve a sacar por acá. Este lo recibe por este puerto, la vuelve, y así se produce lo que se llama una tormentas de broadcast o tormentas de difusión. Las tramas quedan eternamente dando vueltas, ¿sí? Hasta que alguien viene y desenchufa un cable. Si el administrador se da cuenta que la red está degradándose, o sea que está bajando el rendimiento, viene, desenchufa un cable y se soluciona el problema. No es cómodo tener que ir a desenchufar un puerto de un switch, entonces lo que se hace es, se desarrolló un protocolo que se llama STP, un protocolo de árbol de expansión, que soluciona este problema, estas tormentas de broadcast, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se consume el ancho de banda de la red y es como que trabajan eternamente. Como les digo, la única forma de solucionarlo es desenchufando un switch. Todo esto es un bucle o loop. La solución es un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol, que es lo que vamos a ver ahora. A ver si se entiende. La idea de este protocolo es crear un árbol de expansión. Significa que los enlaces redundantes se van a anular, ¿sí? Se van a anular los enlaces redundantes. Bueno, ahí está quien lo inventó. Dice que lo inventó rapidísimo, en un día dicen que lo inventó a este algoritmo. Fue estandarizado por la IEEE, es decir que está en el protocolo 800, en el estándar, mejor dicho, 802.1d, ¿sí? Para el que le interese. Es un protocolo de capa 2, solamente se ejecuta en puentes y switches, ¿sí? Simplemente para evitar que se produzcan esos bucles o loops eternamente. ¿Qué hace el switch? Activa o desactiva los enlaces redundantes para que no se produzcan esos loops, es decir, que ese enlace redundante va a estar de respaldo o de backup, pero va a estar desactivado, ¿sí? Ese enlace que pusimos recién va a estar desactivado. ¿Cuál es el objetivo? Que una topología en malla significa que existen varias rutas alternativas, se va a transformar en una topología lógica de árbol, donde va a haber un solo camino o una sola forma de llegar a cada dispositivo. No van a haber varios caminos, ¿sí? ¿Cuándo o para qué existe ese enlace redundante? Porque si se cae un enlace, este protocolo de nuevo rearma el árbol de expansión y puede que active ese enlace que estaba desactivado. Básicamente lo que activa es el puerto, ¿sí? Al activar el puerto se activa automáticamente el enlace. Bueno, hay dos variantes de ese protocolo, para que sepan nomás. El objetivo era agilizar, ¿sí? Que converja más rápido, o sea que arme el árbol de expansión más rápido. ¿Cómo funciona o qué hace, o cuáles son los pasos en este algoritmo, en este protocolo? Es, para poder armar ese árbol de expansión, lo que primero tiene que hacer es elegir cuál va a ser el puente raíz. Se le llama puente porque las tramas que se intercambian son BPDU. ¿Se acuerdan las PDU? Unidad de datos del protocolo. Bueno, le ponen la B de bridge, porque los puentes surgieron antes que los switch, ¿sí? Entonces elegimos el puente raíz, pero podría ser un switch raíz. Después se eligen los puertos raíz, después los puertos designados y por último los puertos bloqueados. Vamos a ver de qué se trata eso. Perdón, antes de ver de qué se trata esto, les cuento que cada puerto
tiene lo que se llama un costo en función de la velocidad. Todos los puertos, ya sean de los switch o de los puentes, tienen distintas velocidades, ¿sí? Que van de 10, 100, 1 giga y 10 gigas. Mientras mayor sea la velocidad del puerto, menor es el costo. A mayor velocidad, menor costo. A menor velocidad, mayor costo. ¿Por qué? Porque si hay muchos o varios switches interconectados, se va a averiguar cuál es la ruta más corta hacia este puente raíz. La forma de averiguarlo es sumando los costos de los puertos por donde va atravesando hasta llegar al switch raíz, ¿sí? O al puente raíz. Entonces, obviamente que me va a convenir las rutas que son más rápidas o que se llegan a través de los puertos más rápido. ¿Tá? Siempre elige el menor valor. Siempre, siempre, todos los algoritmos que nosotros estudiemos, de encaminamiento, de spanning tree, todos los algoritmos que estudiemos, siempre se elige el camino más corto, o la ruta más corta. Por eso que acá es inverso, ¿sí? A mayor velocidad, menor es el costo para que yo elija sí o sí ese camino. No sé si acá ya está el dibujo. Oh, todavía no. Bueno. Los switches, como decía recién, se intercambian cada 2 segundos. Cada 2 segundos se intercambian unas tramitas chiquititas que se llaman BPDU, ¿sí? Que son tramas específicas de este protocolo. Con esas tramas, el protocolo es capaz de ¿cómo les puedo decir? Saber el estado de la red y así detectar cuando un enlace se cae. Si un enlace se cae, automáticamente reconfigura todo el grafo de la red y vuelve a armar otro árbol de expansión. ¿Cómo elige el switch raíz o el puente raíz? A través de un número. Siempre se elige el menor, como les dije, siempre el menor es lo que se elige. Cada switch tiene un ID, un número, y además tiene una prioridad. Entonces, para elegir cuál es el puente raíz, se elige el que tenga la menor prioridad junto con el menor identificador, ¿sí? El menor ID que se llama. Bueno, acá está, cada puerto de un switch tiene asociado un costo dependiendo de la velocidad de ese puerto. Entonces, a través de ese costo que vimos recién, de acuerdo a la velocidad, va a elegir el camino o la ruta hacia el switch raíz. Una vez que los switches arrancan todos, se van intercambiando estas BPDU y construyen lo que se llama el grafo de la red. Con ese grafo, se fijan, si hay algún bucle, desactiva ese enlace, ¿sí? Y arma ese famoso árbol de expansión. A ver. ¿Qué hora es? Porque este tema es importante y me parece que ya es la 1. Vamos a dejar acá. Vamos a cortar acá porque me interesa que lo entiendan bien y no llego todavía al dibujo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, profe. Me quedé sin algo. Esperen que voy a detener.